Bienvenidos a la audiencia pública del Distrito Lufkin del Departamento de Transporte de Texas, TxDOT por sus siglas en inglés, relacionada con el proyecto de la modernización de la carretera federal 59, US 59 por sus siglas en inglés, al norte de Livingston, futura I-69, en el condado de Polk, Texas. Agradecemos su interés en este proyecto y su participación. El proceso de revisión y aprobación de la Ley Nacional de la Política Ambiental, NEPA, por sus siglas en inglés, se aplica a este proyecto. La revisión ambiental, las consultas y demás acciones requeridas por las leyes federales ambientales aplicables para este proyecto están siendo o han sido realizadas por el Departamento de Transporte de Texas de conformidad con el título 23 del Código de los Estados Unidos, sección 327, y un memorando de entendimiento fechado el 17 de julio del 2025, celebrado entre la Administración Federal de Carreteras, FHWA, por sus siglas en inglés, y el Departamento de Transporte de Texas. Debido a que la seguridad y bienestar es una prioridad para el Departamento de Transporte de Texas, iniciamos cada reunión con un minuto de seguridad. Hoy les presentamos la nueva campaña de seguridad del Departamento de Transporte de Texas. Conduce como un tejano. No importa dónde comienza nuestro recorrido, cada milla nos acerca más. Como tejanos, nos cuidamos unos a otros en el camino, nos ayudamos unos a otros, reducimos la velocidad y nos damos el tiempo necesario, porque al final del día todos queremos llegar a casa sanos y salvos. Maneja como un tejano, amable, cortés, seguro. El propósito de esta audiencia pública virtual es para informar al público sobre el proyecto propuesto, presentar todas las modificaciones realizadas desde la última audiencia pública y recabar comentarios sobre nuestras recomendaciones. Esta presentación incluye información sobre el propósito del proyecto, su diseño, los requisitos del derecho de vía, las posibles restricciones ambientales y el calendario del proyecto. Los invitamos a presentar sus comentarios. Tenga en cuenta que las conversaciones con el personal no formarán parte del registro oficial de esta audiencia pública. Si desea que sus comentarios formen parte del registro oficial, deberá enviarlos por cualquiera de los medios indicados al final de esta presentación. Los comentarios deberán entregarse a más tardar el viernes 7 de agosto del 2026 para que sean incluidos en el informe de resumen de la audiencia pública. Esta audiencia pública es realizada para cumplir con las leyes federales y estatales. La documentación de esta audiencia pública pasará a formar parte del registro oficial. El Departamento de Transporte de Texas propone modernizar la carretera federal 59 a los estándares de una autopista interestatal. Los límites del proyecto sobre la carretera federal 59 se extienden iniciando 1.25 millas al sur de la carretera federal 190 hasta 1.9 millas al sur de la carretera estatal 116 en el condado de Polk. Los límites del proyecto sobre la carretera federal 190 se extienden iniciando 0.10 millas al oeste de la carretera de acceso Granja Mercado 350 norte hasta 0.10 millas al este de Briar Way. El proyecto propuesto tiene una longitud aproximadamente de 4.9 millas y un costo estimado de construcción de 245 millones. El proyecto cuenta con financiamiento parcial en el Programa Unificado de Transporte del Departamento de Transporte de Texas, UTP por sus siglas en inglés. La licitación para la construcción está prevista para el año 2032, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias. El proyecto propuesto es necesario debido a que la carretera federal 59, dentro de los límites establecidos, no cumple con los estándares actuales para una autopista interestatal y es cada vez más propensa a inundaciones, como ocurrió durante la primavera de 2024. Los distribuidores viales de la carretera estatal 59 con la carretera federal 190 y la carretera comercial federal 190 no tienen la capacidad necesaria para atender los niveles de tráfico actuales y futuros, lo que provoca congestión vehicular, menor movilidad y un aumento en los accidentes de tráfico. El propósito del proyecto es mejorar la seguridad y la movilidad, proporcionar una ruta de evacuación más eficiente en caso de huracán y ofrecer conectividad con el sistema de la carretera interestatal 69. Se proyecta que entre el año 2023 y 2054
el tráfico en la carretera federal 59 dentro del área del proyecto aumente un promedio de 71%. Durante este periodo, se prevé un incremento del 63% en la carretera federal 59, del 78% en la carretera federal 190 y del 62% en la carretera comercial federal 59. Por otra parte, los vehículos de carga representan el 34% del tráfico total, aproximadamente una tercera parte. El incremento de tráfico en la carretera federal 190 y la carretera comercial federal 59, cerca de la carretera federal 59, hace necesario mejorar esos distribuidores viales. Entre el año 2021 y 2025, el número de accidentes de tráfico en el área del proyecto se mantuvo relativamente estable, entre 141 y 149, con la excepción del 2023, cuando aumentó repentinamente a 186 accidentes. El aumento en el número de accidentes registrado en el año 2023 coincidió con un incremento repentino del tráfico ese mismo año y se considera que estuvo relacionado con las variaciones en los patrones de circulación posteriores a la pandemia, así como con los desvíos de tráfico ocasionados por las obras de construcción en corredores viales cercanos durante este periodo. Durante los últimos 5 años, la mayor concentración de accidentes de tráfico se registró en el distribuidor vial de la carretera federal 190 con la carretera federal 59, donde ocurrió un total de accidentes de 34% aproximadamente. En ese mismo periodo, 23 accidentes ocasionaron lesiones graves y 13 registraron al menos una persona fallecida. La imagen superior de la diapositiva muestra la sección típica existente de la carretera federal 59. Actualmente, la carretera federal 59 es una carretera dividida por un camellón central, con 4 carriles de circulación, 2 carriles de 12 pies de ancho en cada sentido, un camellón deprimido de 88 pies de ancho, acotamientos interiores de 4 pies de ancho y acotamientos exteriores de 10 pies de ancho. La imagen inferior muestra el diseño propuesto para que la carretera federal 59 cumpla con los estándares de una autopista interestatal. Este diseño contempla la reconstrucción de carriles principales para incluir 4 carriles de circulación de 12 pies de ancho, 2 en cada sentido, un camellón central con barrera de 52 pies de ancho, acotamientos interiores de 6 pies de ancho y acotamientos exteriores de 12 pies de ancho. Asimismo, se reconstruirán las calles laterales, las cuales contarán con 2 carriles de circulación de 12 pies de ancho, acotamientos interiores de 4 pies de ancho, acotamientos exteriores de 8 pies de ancho y banquetas. Esta diapositiva ilustra la sección típica existente y propuesta de la carretera federal 190. La imagen superior muestra la configuración actual de la carretera federal 190. Actualmente, carretera federal 190 es una carretera dividida de 4 carriles, con 2 carriles de 12 pies de ancho en cada sentido y un camellón central de 24 pies de ancho que permite la incorporación de carriles para vueltas a la izquierda. También cuenta con acotamientos interiores de 2 pies de ancho y acotamientos exteriores de 10 a 12 pies de ancho, los cuales además sirven para proporcionar acceso de entrada a salida a los negocios cercanos. Actualmente, no existe infraestructura para la circulación de peatones. La imagen inferior muestra el diseño propuesto para la carretera federal 190. La propuesta contempla 4 carriles de circulación de 12 pies de ancho, 2 en cada sentido, donde el carril interior también permitirá realizar vueltas a la izquierda en las intersecciones. Además incluye un camellón central con barrera de 18 pies de ancho y banquetas a ambos lados de vialidad. El proyecto propuesto también incluye mejoras a los distribuidores viales de la carretera federal 59 con la carretera federal 190 y la carretera comercial federal 59. El distribuidor vial de la carretera federal 59 con la carretera federal 190 se reconfigurará como un intercambio de diamante divergente. Los intercambios de diamante divergente se han convertido en una solución eficiente y preferida por el Departamento de Transporte de Texas para mejorar la movilidad y la seguridad en distribuidores viales de autopistas con altos niveles de congestión. Este tipo de distribuidores viales facilitan los movimientos con alto volumen de vueltas a la izquierda y permite que una mayor cantidad de vehículos atraviese el distribuidor vial al combinar
los movimientos de giro a la izquierda y de paso directo. Además, mejora la seguridad al reducir los puntos de conflicto en comparación con los distribuidores viales tradicionales e incorpora la señalización aérea, marcas sobre el pavimento, semáforos para orientar a los conductores al atravesar el distribuidor vial. El distribuidor vial de la carretera federal 59 con la carretera comercial federal 59 se reconfigurará. Esta propuesta incluye la realineación de la carretera comercial federal 59 y la construcción de calles laterales para cumplir con los futuros estándares de diseño de una autopista interestatal y mantener el acceso local. Para consultar el diseño detallado completo y los mapas en mayor tamaño, visite el sitio web www.TxDOT.gov y busque Livingston Upgrade North. La primera audiencia pública se llevó a cabo en octubre del 2024 de manera virtual y presencial. En general, los comentarios recibidos fueron favorables y manifestaron apoyo al proyecto. Como parte del análisis realizado por el Departamento de Transporte de Texas, se revisan e identifican las inquietudes planteadas para determinar si es necesario realizar modificaciones al diseño o llevar a cabo estudios adicionales. Los principales temas de los comentarios estuvieron relacionados con la seguridad vial, la reducción de la congestión y el acceso a las propiedades y se enfocaron en los siguientes aspectos. Mejorar el acceso de norte a sur por las calles laterales a través del distribuidor vial de la carretera federal 190. Mejorar el acceso desde las rampas de la carretera federal 59 al Hospital St. Luke's. Mejorar los accesos de entrada y salida de las calles laterales hacia la escuela secundaria Livingston. Reducir la congestión y mejorar la seguridad a lo largo de la carretera federal 90, manteniendo al mismo tiempo el acceso a las propiedades. Evitar impactos a los cementerios Brown y Greenfield. El resumen de la audiencia pública, que incluye información sobre la asistencia, los comentarios recibidos, las listas de distribución, la notificación de la audiencia y otros aspectos está disponible en línea en el sitio www.TxDOT.gov. A partir de la primera audiencia pública, se han realizado diversos cambios al diseño como resultado de los comentarios del público y de la información adicional recopilada. Las siguientes diapositivas describen con mayor detalle cómo las aportaciones del público sobre cada uno de estos temas influyeron directamente en el diseño del proyecto desde la primera audiencia pública. Se describieron varios comentarios durante la audiencia pública sobre la necesidad de proporcionar acceso directo de norte a sur por las calles laterales a través del distribuidor vial de la carretera federal 190, con el fin de facilitar el acceso a los negocios cercanos y permitir un acceso directo para el tráfico proveniente de Mill Ridge mediante la calle lateral en sentido norte. Después de la audiencia pública, el Departamento de Transporte de Texas llevó a cabo un proceso detallado de evaluación del control de intersecciones. Este proceso incluye un análisis técnico detallado que contempla el desarrollo de modelos de simulación del tráfico y diseño conceptuales para evaluar los costos, el acceso a las propiedades cercanas y los posibles impactos. Como resultado de esta evaluación, se determinó que el intercambio de diamante divergente obtuvo una clasificación significativamente superior al intercambio urbano de punto único, SPUI por sus siglas en inglés, presentado durante la primera audiencia pública. El intercambio de diamante divergente ofrece un mejor nivel de servicio, con costos de construcción e impactos a las propiedades comparables. Asimismo, el intercambio de diamante divergente permitió modificar la configuración de las rampas al sur de la intersección, creando el espacio necesario para construir puentes para las calles laterales que permitirán el paso al tráfico a través de la intersección. También se construirán retornos independientes del distribuidor vial para mejorar la seguridad y proporcionar el acceso directo a las calles laterales. Otros participantes en la audiencia pública solicitaron mejorar el acceso al Hospital Memorial St. Luke's Health, incluyendo la incorporación de una conexión transversal cerca del hospital. El Departamento de Transporte de Texas evaluó la separación entre las rampas y los requisitos de diseño geométrico para cumplir con los estándares de una autopista interestatal
y determinó que no existe la separación suficiente para construir un puente adicional a desnivel para un cruce transversal cerca del hospital. Sin embargo, el Departamento de Transporte de Texas modificó el diseño de la configuración de las rampas para incorporar un nuevo acceso mediante rampas al sur del retorno que será mejorado, con lo que se estima reducir el tiempo de recorrido hacia el hospital en un promedio de 44 segundos. También se recibieron varios comentarios en los que se expresaron inquietudes sobre el acceso y la seguridad vial relacionada con la escuela secundaria Livingston, ya que con el nuevo distribuidor vial de la carretera comercial federal 59, los vehículos que se dirigen a la escuela tendrían que utilizar un retorno en sustitución del retorno existente. En respuesta a estos comentarios, el Departamento de Transporte de Texas modificó el diseño para mejorar el retorno existente mediante la incorporación de un tercer carril exclusivo para el acceso de entrada y salida del tráfico hacia la escuela secundaria Livingston. Asimismo, el Departamento de Transporte de Texas propone mantener el acceso existente en la carretera comercial federal 59 Houston Norte hacia las calles laterales de la carretera federal 59, utilizando el cruce a nivel existente de ferrocarril Union Pacific para el tráfico que circula por la carretera comercial federal 59 Houston Norte y la carretera federal 59 en sentido sur a través del distribuidor vial mejora de la carretera comercial federal 59. Como se mencionó anteriormente, la Ley Nacional de Política Ambiental exige que las agencias federales evalúen los posibles efectos ambientales, así como los efectos sociales y económicos relacionados con las acciones que proponen, antes de tomar decisiones. Asimismo, requiere brindar al público la oportunidad de revisar esas evaluaciones y presentar sus comentarios. En esta diapositiva se muestran diversos recursos ambientales que hemos comenzado a evaluar como parte del proceso de la Ley Nacional de la Política Ambiental. A medida que continuamos con el análisis ambiental, les invitamos a informar al equipo del proyecto, mediante sus comentarios, si identifican algún recurso que pudiera no haber sido considerado mientras trabajamos en la elaboración final del esquema del proyecto. Su participación contribuirá a que el análisis ambiental sea completo y preciso en toda el área del estudio. El cronograma del proyecto es el siguiente. La recopilación de datos comenzó en el 2022 y continuó en el 2023. Durante ese periodo, se realizaron visitas al campo, se revisaron los planos vigentes de la carretera, se elaboraron los planos conforme a obra y el plano catastral del derecho de vía y se identificaron los servicios públicos. Entre el año 2022 y el 2024, el equipo del proyecto desarrolló las alternativas preliminares y llevó a cabo el análisis de las restricciones ambientales. Además, el equipo del proyecto recabó la opinión del público durante la primera audiencia pública celebrada en octubre del 2024. Actualmente nos encontramos en la etapa de diseño esquemático y estudio ambiental. Durante esta etapa, el equipo del proyecto continuará recabando la opinión del público mediante esta audiencia pública y coordinará con las agencias locales para finalizar el diseño esquemático y los estudios ambientales. Una vez que se haya completado el diseño esquemático y los estudios ambientales, el Departamento de Transporte de Texas llevará a cabo una audiencia pública o brindará la oportunidad de solicitar una para presentar el diseño esquemático y la documentación ambiental, así como para recibir los comentarios del público. Se prevé que la audiencia pública se lleve a cabo en la primavera del 2027. Después de analizar los comentarios recibidos durante la audiencia pública, el Departamento de Transporte de Texas realizará las revisiones finales y presentará el diseño esquemático y el documento ambiental para su aprobación. El derecho de vía necesario para este proyecto se adquiriría de conformidad con la Ley Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Políticas de Adquisición de Bienes y Raíces de 1970 según sus enmiendas. El Departamento de Transporte de Texas cuenta con 3 documentos que proporcionan información adicional general sobre el proceso de adquisición del derecho de vía, incluidos temas como el avalúo de propiedades, la compensación
y la asistencia para la reubicación. Puedes acceder copias de estos documentos visitando el sitio web www.TxDOT.gov y busque Livingston Upgrade North y desplazándose hasta la sección de Meeting Materials, materiales de la reunión. También que puede acceder a ellos visitando la página web www.TxDOT.gov Business Right Away Landowner Bill of Rights.html. Todos los materiales de esta reunión pública están disponibles para su consulta y descarga en la página web del proyecto US 59 Livingston Upgrade North, futura I-69. Para acceder a ellos, visite la página web www.TxDOT.gov y busque Livingston Upgrade North. Una vez en la página web de la reunión, desplácese hasta la sección Meeting Materials, materiales de la reunión, hasta la sección Individual Documents, documentos individuales, que incluyen el aviso de la reunión pública, la hoja informativa del proyecto, el diseño esquemático, los anuncios publicados en periódicos, esta presentación pregrabada y las tarjetas de comentarios para enviar sus observaciones. Otra forma de acceder a los materiales de la reunión es visitando la página web www.TxDOT.gov y busque Livingston Upgrade North Segment. Desplácese hasta la sección Virtual Public Meeting with In-Person Option Tuesday, July 21, 2026. Reunión pública virtual con opción presencial, martes 21 de julio del 2026. El video de la presentación está disponible en inglés y español. Si necesita asistencia técnica o ayuda en el idioma, envíenos un correo electrónico a timothy.monsingo@texdot.gov o comuníquese con Tim Monsingo, nuestro oficial de información pública, al 936-633-4395. Para que sus comentarios formen parte del informe de resumen de esta reunión, deberán recibirse a más tardar el viernes 7 de agosto del 2026. Existen varias maneras de presentar sus comentarios sobre el proyecto propuesto. Puede presentar sus comentarios por escrito. En la reunión pública presencial encontrará formularios de comentarios disponibles en las mesas de registro. Si lo desea, puede depositar el formulario completo en los buzones para comentarios ubicados en la reunión. También puede enviar sus comentarios por correo postal, en línea a través del sitio web www.TxDOT.gov buscando Livingston Upgrade North o por correo electrónico a christy.zapata@texdot.gov. Envíe sus comentarios por correo postal a la atención de Christy Zapata, Livingston Upgrade North, TxDOT, Lufkin District, 1805 North Timberland Drive, Lufkin, Texas, 75901. Aunque los comentarios pueden presentarse en cualquier momento, para que sean incluidos en la documentación oficial de la reunión, deberán recibirse o tener el sello postal con fecha a más tardar del viernes 7 de agosto del 2026. Las respuestas a los comentarios verbales y escritos recibidos durante el periodo de comentarios se incluirán en el informe resumen de la reunión pública, el cual se publicará en la página web de la reunión una vez que éste esté concluido. El público puede comunicarse con el personal del proyecto por el teléfono durante el horario habitual de oficina o por correo electrónico para hacerse preguntas sobre el proyecto en cualquier momento durante el proceso de desarrollo del proyecto. Si tiene preguntas sobre este proyecto, comuníquese con Christy Zapata, gerente del proyecto del Departamento de Transporte de Texas, al 936-633-4418 o por correo electrónico a christy.zapata@texdot.gov. Tenga en cuenta que las conversaciones con los miembros del equipo del proyecto no formarán parte del registro oficial de la reunión pública. Si desea que sus comentarios sean incluidos en el resumen del informe de esta reunión pública, deberá presentarlos de manera formal utilizando cualquiera de los métodos descritos en esta presentación. La fecha límite para presentar comentarios que se incluirán en el resumen de informe es el viernes 7 de agosto del 2026. Con esto concluye la presentación en video de la audiencia pública del proyecto de mejora de la carretera federal 59
Livingston Upgrade North del distrito de Lufkin. Gracias por su interés y participación. Por favor, conduzca con precaución.